El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán ante los conquistadores, y con ella desaparece para siempre la despensa más rica que el mundo había conocido. El número 11 contenía un antibiótico natural 5 siglos antes de que la medicina moderna lo descubriera por primera vez. El número 8 se usaba como moneda corriente en los mercados bulliciosos de Tenochtitlán. El número 2 fue declarado oficialmente extinto durante 400 años, hasta que una anciana volvió a venderlo en un mercado rural de Oaxaca en 1985. Y el número 1 es exactamente lo que la NASA estudia hoy para alimentar a los primeros humanos que viajaran a Marte. Si esta historia mexicana merece ser rescatada del olvido, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita ahora mismo, porque el número 1 de esta lista lo cambia absolutamente todo. Lo que estás a punto de oír no es historia de cocina, sino la historia profunda de lo que la humanidad entera perdió cuando los hombres conquistadores españoles llegaron a estas tierras sagradas. En 1519, la Triple Alianza Azteca dominaba un imperio de 25 millones de personas, con mercados que ofrecían más de 1000 productos distintos al mundo entero. Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, no destruyeron solamente un imperio militar, sino una despensa completa de 1000 años de sabiduría agrícola acumulada, y en menos de 100 años borraron de la memoria humana decenas de alimentos que nunca volverían a existir. El número 20 de la lista, el nopal silvestre de los antiguos aztecas. En cada casa del imperio azteca crecía este nopal de manera silvestre, sin necesidad de riego ni cuidados especiales, brotando generosamente entre las piedras como si la tierra mexicana lo regalara con cariño a todas las familias por igual. Pero lo más fascinante no era su abundancia natural, sino lo que hacía silenciosamente dentro del cuerpo humano, porque su mucílago viscoso regulaba el azúcar en sangre durante horas enteras, manteniendo estables las fuerzas de quien lo comía con regularidad cada día. El número 19, el achiote, el color del poder en la antigua azteca. Las semillas brillantes del árbol de achiote producían un pigmento rojo intenso que los guerreros aztecas usaban para pintarse la cara antes de ir a la batalla, mientras los cocineros tenían con él los tamales sagrados de las ceremonias. Lo que ellos no sabían pero intuían perfectamente es que esos pigmentos vibrantes contienen vixina, un poderoso antioxidante que la ciencia moderna identificaría apenas hace pocas décadas atrás, protegiendo silenciosamente a quienes lo comían cada día. En el número 18 aparece la verdolaga humilde, la maleza más valiosa. Crece silenciosa como mala hierba entre los campos de maíz, completamente ignorada por los conquistadores que la pisaban sin saber lo que estaban perdiendo, pero los aztecas la llamaban Itzmiquilit y la consumían a diario en sus hogares. Los científicos modernos descubrieron hace muy poco que esta humilde planta despreciada contiene más ácidos grasos omega 3 que cualquier vegetal cultivado del mundo entero, más que la linaza, más que las nueces, y sigue creciendo gratis en muchos jardines mexicanos. El número 17, el cacahuate original que cargaban los antiguos pocheca, más pequeño, mucho más oscuro y muchísimo más intenso de sabor que cualquier cacahuate moderno. Esta variedad ancestral llamada Telcacahuatl era el alimento principal que los comerciantes aztecas, conocidos como pocteca, cargaban en sus larguísimas rutas comerciales, resistente al calor tropical y a la humedad densa de la selva, ligero como una pluma pero increíblemente denso en calorías. Un solo punado de estos cacahuates sostenía a un hombre durante todo un día entero, caminando por la sierra con mercancía a cuestas. En el número 16 encontramos el tequesquite, la sal mágica del lago. Era una sal alcalina muy particular que crecía sola en las orillas del antiguo lago Texcoco cuando el agua se evaporaba bajo el sol intenso del altiplano, dejando depósitos blancos minerales únicos en el mundo entero. Al añadirla al agua donde se cocía el maíz, esta sal alcalina desbloqueaba los aminoácidos esenciales en un proceso llamado nixtamalización, esa química mexicana ancestral que hizo la tortilla nutricionalmente superior al pan de trigo europeo de su tiempo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, porque lo que viene a partir de ahora es todavía más fuerte de lo que has escuchado. El número 15 de la lista, el amaranto, el grano sagrado prohibido. Tenía más calcio que la leche entera, más hierro que la espinaca y los 9 aminoácidos esenciales del cuerpo humano completo, algo casi imposible de encontrar en una sola planta del reino vegetal terrestre. Por eso los aztecas lo llamaban Huautli sagrado.
Los misioneros españoles lo prohibieron oficialmente y quemaron campos enteros hasta casi extinguirlo del planeta para siempre. Pero hoy, la NASA lo estudia con gran seriedad para alimentar a los astronautas que viajaran en misiones espaciales de larga duración. El número 14 de la lista, el huitlacoche, el oro negro del maíz, es un hongo de color morado oscuro, casi negro, que crece naturalmente sobre las mazorcas de maíz cuando se infectan en los campos, y los aztecas lo llamaban huitlacochi, considerándolo siempre un regalo del maíz transformado en delicadeza. Cuando los conquistadores españoles lo vieron por primera vez en las milpas, lo declararon plaga peligrosa y quemaron todos los campos contaminados, sin imaginar nunca que 5 siglos después se vendería en los mejores restaurantes de Nueva York y París como trufa. El número 13 de la lista, el maguey, la planta total del imperio. De esta sola planta sagrada los aztecas extraían absolutamente todo lo necesario para vivir, porque las pencas las asaban como verdura sustanciosa, las flores las cocinaban en sopa caliente, los gusanos eran proteína nutritiva, y la savia dulce se bebía fresca. Pero el maguey daba todavía más a la humanidad antigua, porque sus fibras se convertían en ropa, en cuerdas y en papel, sus espinas servían como agujas para coser y como puntas de flecha, y sus raíces eran medicina poderosa contra muchas dolencias. En el número 12 encontramos el cempasúchil, la flor sagrada olvidada. Los aztecas la llamaban cempoalxochitl, la flor de los 20 pétalos, vibrantes, y no solamente la cultivaban para decorar sus altares ceremoniales, sino que también la consumían cruda en ensaladas frescas y la cocinaban en moles complejos llenos de aroma. Hoy en día solo decora las ofrendas del Día de Muertos y casi nadie la come en México moderno, pero los pétalos de esta flor siguen siendo perfectamente comestibles y aromáticos, porque lo único verdaderamente perdido es la memoria de cómo prepararlos. El número 11 de la lista, el epazote, el antibiótico verde de los aztecas, es una hierba de aroma intenso y casi agresivo al olfato que los aztecas añadían sistemáticamente a los frijoles negros cada noche del año, sin saber realmente por qué era tan necesaria, pero notando que las familias se enfermaban mucho menos cada estación. Contiene un compuesto llamado ascaridol, un poderoso antiparasitario, natural ya documentado por la ciencia moderna. Por eso los aztecas tenían su propio antibiótico natural 5 siglos enteros antes de que los europeos descubrieran siquiera lo que es un antibiótico. En el número 10 aparece el ramón, el árbol que salvaba imperios enteros. Las semillas de este árbol majestuoso, una vez tostadas pacientemente y molidas hasta convertirse en polvo, tenían un sabor parecido al cacao pero mucho más suave y dulce, y los pueblos mayas y aztecas las usaban a diario en atole, en tamales y en tortillas. Crecía sin necesidad de riego ni cuidado especial alguno, incluso en sequía profunda y prolongada, por eso era el plan de contingencia silencioso del imperio entero, porque cuando el maíz moría por falta de lluvia, los árboles de ramón seguían dando semillas sin parar. De estos 10 primeros ingredientes que hemos recorrido juntos en este video, dime cuál era el que no conocías antes de empezar. Escríbelo abajo en los comentarios, porque los voy a leer todos uno por uno sin ninguna excepción. El número 9 de la lista, el yautli, el incienso comestible de los aztecas, era una hierba aromática profundamente sagrada para los aztecas, que la quemaban como incienso ceremonial durante los rituales más importantes del imperio entero, pero también la añadían a los tamales rituales como un perfume comestible inolvidable para los iniciados. Su aroma anestésico calmaba a los condenados antes de los sacrificios humanos del templo, mientras que su sabor amargo medicinal curaba los dolores estomacales en los pacientes enfermos, porque medicina y religión eran una misma hierba, una misma sabiduría ancestral. El número 8 de la lista, el cacao, el dinero que se podía comer. En los mercados bulliciosos de Tenochtitlán, las semillas de cacao funcionaban literalmente como moneda corriente, diaria, porque un aguacate maduro valía exactamente 3 semillas, un guajolote vivo costaba 100 semillas, y un trabajador ganaba 80 semillas por día completo de labor. Existían incluso falsificadores expertos que llenaban vainas vacías con tierra para simular cacao verdadero en el mercado, y había guardianes especializados del tianguis que detectaban estos fraudes solamente al tacto, porque el cacao era el Bitcoin del imperio, pero además, profundamente delicioso. El número 7 de la lista, el tejocote, la manzana ancestral mexicana. Era una pequeña fruta amarilla y muy ácida que crecía silvestre en las montanas del altiplano mexicano desde tiempos inmemoriales, y los aztecas
La llamaban Texocotl, considerándola sagrada y mucho más antigua que cualquier civilización europea conocida en su tiempo. Se comía cruda directamente del árbol, en compota dulce o hervida con piloncillo según la temporada del ano agrícola, pero hoy apenas sobrevive en los ponches navideños mexicanos y casi nadie sabe que esta fruta es muchísimo más antigua que la manzana de Europa. El número 6 de la lista, los chinicuiles, los gusanos rojos del maguey. Son larvas de un color rojo brillante que viven dentro de las raíces gruesas del maguey y los aztecas las recolectaban a mano cuidadosamente para tostarlas hasta que quedaran perfectamente crujientes, produciendo una proteína de sabor terroso e intenso, sin igual. Hoy aparecen apenas como elemento decorativo dentro de las botellas de mezcal artesanal de lujo en los bares más caros del mundo entero, pero para los aztecas eran comida regular del día a día, una proteína roja y viva del corazón de la planta sagrada. El número 5 de la lista, los jumiles, las chinches sagradas de monte. Son pequeñas chinches de monte de color café oscuro y apenas 1 centímetro de tamaño que viven en los robles de Morelos y Guerrero, y los aztecas las consumían directamente vivas en el campo, tostadas en comal o molidas en mortero, con sal y limón. Tienen un sabor inolvidable que combina canela, menta y un toque ligeramente anestésico que adormece la boca durante varios segundos. Y 100 gramos de jumiles contienen más proteína que 100 gramos de carne de res. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento exacto. Suscríbete, dale like al video y activa la campanita, porque el número 1 es exactamente lo que la NASA estudia hoy para alimentar a los humanos. En Marte, el número 4 de la lista, el aguautel, el caviar mexicano extinto, eran los huevos microscópicos del mosco Axayacat, que los aztecas recogían pacientemente cada mañana de la superficie del lago Texcoco, usando mantas de algodón extendidas sobre el agua secándolos después al sol intenso durante varios días enteros. Cuando los conquistadores españoles drenaron por completo el lago Texcoco para construir su ciudad colonial, los moscos desaparecieron del todo y el aguautle se extinguió con ellos para siempre, dejando un ecosistema destruido y un conocimiento perdido del todo. El número 3 de la lista, la vaíña, la flor negra del emperador, era una orquídea muy especial y rara que solo crecía silvestre en la sierra de los pueblos totonacas y los aztecas la llamaban Trilxochitl. La flor negra, considerándola tan sagrada que solamente el emperador Moctezuma podía probarla en su trono imperial. Hoy es el sabor más universal del planeta entero, presente en cada helado, en cada pastel y en cada perfume del mundo moderno, globalizado, pero casi nadie en el mundo sabe que su origen es profundamente mexicano y completamente prehispánico de raíz. El número 2 de la lista, el jitomate silvestre, el fantasma botánico. Los aztecas tenían decenas de variedades distintas de jitomate en sus mercados, con frutos pequeños de colores que iban desde el verde brillante hasta el amarillo cálido y el rojo oscuro casi negro, todos llenos de un sabor intenso, desconocido hoy. En 1985, un botánico mexicano encontró en un mercado rural de Oaxaca a una anciana vendiendo una variedad que había sido declarada oficialmente extinta hace 400 años enteros y ella ni siquiera sabía lo que tenía en sus manos. El número 1 de esta lista, el tecuitlatl, el pan azul del lago Texcoco, y aquí llegamos al final del recorrido, a la receta número 1 de la antigua azteca, donde encontramos algo que cambiaría la nutrición humana para siempre, en el planeta entero. En las orillas del antiguo lago, Texcoco flotaba sobre el agua tranquila una capa azul verdosa que los aztecas recolectaban con mantas extendidas y convertían en panes secos al sol. Comían tecuitlatl junto a la tortilla cada día de su vida cotidiana, porque era un pan casi de proteína pura, mucho más completo nutricionalmente que la carne de res, mucho más eficiente que cualquier alimento conocido en su tiempo. Cuando los conquistadores españoles drenaron el lago Texcoco, completo para construir su ciudad colonial, sobre las ruinas del imperio, el tecuital desapareció con el agua para siempre, dejando un ecosistema destruido y un conocimiento perdido durante 5 siglos enteros. Hoy lo conocemos en el mundo entero con el nombre científico de espirulina, y la NASA lo estudia con gran seriedad para alimentar a los primeros humanos que viajaran en las próximas décadas a la primera colonia humana en el planeta Marte. Estos 20 ingredientes de la antigua azteca no son simplemente comida olvidada en la historia, son las cicatrices vivas de un imperio que la humanidad nunca debió dejar morir en silencio absoluto. Cuéntame en los comentarios cuál te conmovió más, suscríbete al canal, dale like al vídeo y activa la campanita
porque cada comentario es una memoria de lo que nunca debemos dejar perdido.